you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart, 'cause you're a sky, 'cause you're a sky. Acción. Hola, nos encontramos acá en el mall de acá, de Chillán, y estamos haciendo interrogación a la gente sobre qué opina sobre la educación física y qué es lo que le impide a ellos reflexionar o qué es para ellos la reflexión. Así que nos encontramos con Paulina, que es una niña que anda pasando acá, y le queríamos hacer una pregunta. ¿Qué es para ti la educación física? Para mí la educación física, bueno, es lo que es cuidar tu cuerpo, llevar una vida sana, hacer ejercicio todos los días si se pudiera. Y reflexionar para ti, ¿qué significa para ti reflexionar? Reflexionar, bueno, en realidad sobre los temas, las cosas del día a día, sobre las cosas, tienes que reflexionar sobre ti, ¿Es importante eso para ti? ¿Por qué? Porque cuando uno se levanta en la mañana, tiene una meta o algo que sabe, tienes que reflexionar si hace lo que se quiere. ¿Y qué es lo que a ti te podría impedir reflexionar? A mí lo que me impide son mis problemas. Pienso bien, las cosas. Más que nada eso, o sea, como que tus problemas a ti te impiden reflexionar sobre un tema. Como que me encierro y no puedo pensar bien. ¿No piensas? ¿En serio? Hola, buenas. Somos estudiantes de educación física, segundo año. Y queríamos hacerle dos preguntas en base a todo lo que estamos haciendo. La primera era, ¿qué significa para usted la educación física? Y la otra, ¿qué significaría para usted el tema del personal? Mira, con respecto a la primera, la educación física, yo creo que es importante los tiempos que estamos viviendo. Por ejemplo, yo nací con obesidad y toda la vida me enseñaron de que a los niños con comida premiándolo es estar sanitos. Y después uno se va dando cuenta de que esa es falsa. Y a los chicos yo por lo mismo los cuido y una forma de mantenerlos bien es con el deporte, la educación física, y ellos son muy deportistas y eso increíblemente les ha ayudado bastante a mantenerse más sanos y tienen otra mentalidad, aparte de que los ayuda, tienen mejor concentración, mejor autoestima y más amigos, que también es súper importante. Y con respecto a la otra, no sé a qué te refieres, o sea, no entiendo el término. ¿Usted en algún minuto podría unir lo que es el reflexionar con la educación física? ¿Considera que se podría unir? Reflexionar, Sí, de todas maneras. ¿Por qué? Porque al estar sano del cuerpo, no estás sana de la mente. Claro, muy bien. Es súper completo, o sea, es un círculo. Y no vicioso, ni siquiera es un círculo sano. Claro. Es lo más sano. De todas maneras, ¿no? De todas maneras. Okay. Eso, yo los apoyo y si ustedes están estudiando educación física, bien, los felicito. Yo, por ejemplo, ahora estoy yendo al gimnasio y ahí te lo puedo corroborar. Llegué hace un poco tiempo de Antofagasta de vuelta acá y el hecho de llegar acá me deprimí, el invierno, todo eso, y empecé a ir al gimnasio y me cambió la vida. Ahora estoy más, he bajado mis kilos, puedo venir a comer sin culpa un poco. Y aparte de eso, me siento mejor espiritualmente. Y he conocido a otras personas. Así que los felicito y que les vaya bien. Y sigan luchando por la gratuidad. Más que nada, como chico, pero solamente eso. ¿Hablando? Hola. Queríamos saber qué significaba para ti el concepto de educación física. Para mí significa hacer deporte. ¿Ya? O sea, principalmente hacer deporte, no sé, pues salir a correr, jugar a la pelota, cosas así. ¿Algo más que hagas en la clase de educación física que te guste, no sé? Aparte de lo que es deporte. ¿No? Aparte de deporte no decías nada más. No, ¿No? ¿En dónde estudias? en el colegio Padre Hurtado. Padre Hurtado. Ok, muchas gracias, Nicolás. Estamos con la profesora Gladys, una profesora de lenguaje, y le queríamos hacer una pregunta. ¿Qué es para usted el concepto de educación física? Bueno, el concepto que tengo hasta el momento de educación física, que a lo mejor no es el más correcto, es cuando los niños, ¿cierto?, en su asignatura desarrollan habilidades físicas, motoras. Creo que puedo
decir de que eso no se desarrolla en un 100%. Esperamos, ¿cierto?, que con la reforma educacional se le pueda dar más énfasis, ¿cierto?, a todo lo que es el desarrollo físico de los niños. Si bien es cierto, hay todo un currículum, pero estamos al debe, diría yo, con eso. Hay que pensar, ¿cierto?, de que nuestros niños están siendo muy sedentarios. Ellos, la tecnología, como ver televisión, el computador, les toma demasiado tiempo y a la larga yo creo que en unos cuantos años más vamos a tener problemas graves de salud. Por lo tanto es algo muy, muy importante y se debiera ¿Y considerar. para ustedes qué significa reflexionar? Reflexionar es cuando yo me detengo a pensar en una determinada situación, a verle los pros, los contras, decir lo positivo, lo negativo, lo que es en la actualidad y lo que debería ser, a lo mejor proyectarlo. Reflexiono sobre una situación, como digo, específica, verle lo positivo, lo negativo y lo que podría ser yo de esa situación. Y para ustedes, determinada. ¿qué le impediría a usted reflexionar? ¿O qué es lo que le impide reflexionar? Es una situación que a mí me preocupa en los jóvenes como profesora. Creo que cada vez nosotros estamos como manipulando como sociedad, me refiero, la mente de los jóvenes y de las niñas. Creo que su creatividad que les va a permitir reflexionar está siendo muy coartada. Estamos formando niños muy de cabeza, de mucho conocimiento, pero de poco espiritualidad y de poco reflexión. Pero a usted, ¿qué le impide reflexionar? Ahora una pregunta para usted. Para mí, no hay nada que me impida reflexionar, porque yo creo que, por ejemplo, ahora mismo ustedes me están entrevistando y puedo reflexionar sobre eso. Creo que es algo muy bueno que ustedes están estudiando, ¿cierto? Y puedan tomar la opinión de la gente. En este momento, esa es una reflexión, digamos. No sé a qué más apunta tu pregunta. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Claudia. Igualmente ustedes. Espera. Hola, estamos con Marco Cortés Luengo, psicólogo de la universidad y egresado de la Universidad del Biobío. Actualmente hace clase en esta universidad y queríamos entrevistarlo sobre qué opina sobre la reflexión y qué le impide el reflexionar. Hola. Hola. Bueno, ya escuché la pregunta, acabo de escucharla. Y además, ¿qué me impide reflexionar? Sí. Ah, ya. Bueno, yo creo que la reflexión en todo proceso humano es uno de los aspectos más importantes que tiene. Creo que es la condición más importante que puede tener un ser humano. ¿Por qué? Porque reflexionar significa preguntarse algo que en algún momento el ser humano no se ha hecho una pregunta. ¿Cómo funciona un automóvil? ¿De qué manera funciona tu cámara? ¿O cómo podemos hacer un trabajo? Son procesos reflexivos porque además neurológicamente estamos adaptados en términos genéticos a poder hacer procesos de reflexión. Y ahí tenemos un montón de personas que hablan sobre reflexión. No sé si quieres que me prolonguen eso o con eso está bien. No, sí. ¿Sí? Sí. Porque, por ejemplo, desde antiguamente, muchas culturas, por ejemplo, si uno piensa en cómo se construyó Machu Picchu, por ejemplo, en Perú, uno diría, ¿cómo es posible que hayan construido esa tremenda fortaleza arriba de cerros que tienen más de 6.000 metros de altura y llevar piedras gigantescas para que puedan construir una fortaleza? Entonces uno dice, ¿cómo? ¿Y cómo ellos reflexionaron para que eso se pudiera hacer real? ¿O cómo en México podemos encontrar grandes pirámides, sobre todo en Teotihuacán, que hay un complejo entramado matemático y además social vinculados a la construcción de pirámides? Entonces uno dice, bueno, estos tipos tenían un profundo conocimiento de algo que quizás nosotros también hemos un poco perdido. Y en ese sentido entonces es un poco hablar sobre la reflexión. ¿Y qué me impide reflexionar? Bueno, hay muchas cosas que me impiden reflexionar. Yo creo que una de las cosas más fuertes en términos de impedir reflexionar, que tiene dos aristas, podría decir, una positiva y una negativa, o una favorable y una desfavorable, son los medios de comunicación masivos. ¿Ya? O sea, me parece a mí que
que la creatividad en el ser humano se ha ido perdiendo, que sus procesos reflexivos, que son creativos, se han ido perdiendo porque está casi todo hecho ya. Tienes que hacer un trabajo, ahí está el formato para hacer el trabajo. Tienes que hacer algo, ahí está. Y nada se crea. Y el arte es lo único que nos queda para seguir creando cosas. Lo único que quizás está dejando libre la creatividad del ser humano. Pero sin embargo, yo creo que los medios de comunicación, así como están dados ahora, así como plantean las cosas, hasta las opiniones son creadas. Uno escucha la opinión de alguien y luego repite esa opinión. No es un proceso reflexivo, es un proceso repetitivo, es como un loro que está hablando de algo que repite solamente. Entonces, creo que nosotros ahí estamos un poco encapsulados. Lo que sí permite los medios también es abrir a otro tipo de informaciones que nos permiten realmente reflexionar. Y entonces, como decían los antiguos antes, los procesos de ocio son importantes para reflexionar. Hay momentos en donde uno está sentado en la playa, por ejemplo, tranquilo, relajado, y en eso vienen algunas preguntas esenciales de uno, por ejemplo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo puedo ser una mejor persona? ¿Cómo puedo ayudar a la sociedad? Etcétera, etcétera. De ahí salen las preguntas que son interesantes para uno poder planteárselas en la vida. Y bueno, yo creo que siempre, o me parece que las cosas tienen de ambos cosas, un lado negro y un lado blanco. Entonces uno tiene que saber cómo conjugar ambos elementos para que lleguemos a un equilibrio. No quiere decir que los medios sean lo peor o que los medios sean lo mejor, sino que hay que encontrar un equilibrio en la reflexión del ser humano para que eso le ayude y sea un proceso que le sirva. Si uno piensa por ejemplo ahora, ¿qué pasa con el proceso reflexivo cuando hay un montón de guerras en el país? No acá, sino que en los otros países, o cuando vemos a un montón de inmigrantes africanos saliendo del Mediterráneo y muertos en el Mediterráneo porque no le quieren dar cabida en los países. Entonces hablamos de qué proceso reflexivo estamos haciendo, porque todos reflexionamos. Sin embargo, la reflexión también va unida con un aspecto moral y con un aspecto ético. Porque yo puedo reflexionar para hacer la bomba atómica. ¿Para qué me sirve reflexionar para eso? Entonces, hay que reflexionar en un sentido que nos pueda servir como humanidad. Y yo creo que el servir como humanidad, la reflexión está unida al amor. Ahí está la clave. Si uno puede juntar la reflexión con el amor, uno puede de verdad, pero no el amor cliché ni el amor romántico. No hablamos de esos amores ni que lo muestren en la teleserie, no, ni el niño que enloqueció de amor, no estamos hablando de ese tipo de amor. Estamos hablando de un amor mucho más profundo, que tiene que ver con la libertad en el cariño, o sea, amar a todos los seres porque es necesario amar. Y yo creo que eso es como mi respuesta. Ok, muchas gracias. Sí, pues sí, hay que fluir, deja que fluya. Primero, ¿cuál es tu grupo? Porque el micrófono. ¿Se escucha bien? ¿Qué ¿Se la creo podemos que- mandar, no? Es que se va a comienza y se va a ver con la mesa, no. Ya, pero quiero sentir reflexionar, ¿a ti? Mi respuesta era, o sea, mi pregunta era, ¿cuándo y cómo se genera el concepto de educación física? ¿Y cómo se genera el concepto de educación física? La definición del concepto mira, si bien desde la antigüedad se tenía en cuenta lo que era el trabajo físico, se le entregó la atribución a John Locke en el año 1693 mediante el libro El pensamiento sobre la educación, donde en este libro se encontraban cartas de él a su amigo Shaftesbury, en el cual le daba consejos de cómo educar a su hijo, de cómo podía, educar busca formar hombres capaces, útiles para sí mismos y para su sociedad. Entonces en este libro él dividía como el desarrollo de todo esto en tres sectores, que era la educación física, la educación moral y la educación intelectual, en la cual la educación física es la preocupada de mejorar las facultades del cuerpo para obedecer las peticiones del espíritu, como decía, que es el complemento de la educación intelectual, ya que usaban la típica frase del cuerpo sano, mente sana. Y como les decía directamente la señora en el video que nos dijo, cuerpo sano, mente sana.
Todo esto lo saqué del artículo del pensamiento educativo de John Locke y su texto de la educación física de Luis Gallo. ¿Y tu pregunta? Mira, ¿qué nos impide reflexionar? Por lo que investigué un poco, es como lo que decía, que era de que nuestros pensamientos o nuestra vida cotidiana nos impide reflexionar. Pero primero uno se tiene que preguntar qué es reflexionar. Claro. O sea, ¿cómo me impide reflexionar? Según el diccionario, dice que reflexionar es considerado es pensar algo con detenimiento y con cuidado, o sea, y analizarlo después. Eso es como lo que es reflexionar. Sí, como te dijo el profesor, ¿sabes? Pasar 2 veces por el mismo camino, o sea, detenerte a pensar en alguna situación. Como ir a reflexionar, que decía pasar una vez, y reflexionar, pasar 2 veces. Sí. Entonces, eso, una de las cosas que nos impide reflexionar entonces sería, ¿cómo se llama? Nuestro propio pensamiento. ¿Qué es? Otro que nos puede impedir son nuestro miedo. Claro. Nuestro miedo a saber la verdad. Nos puede impedir reflexionar. ¿Qué otra cosa? También lo que decía Javier en el video. El psicólogo, sí. las redes sociales. Las redes sociales, claro. Claro, Como que la tecnología como que te está truncando el pensar y te está dando todo en bandeja. Estamos tan metidos con esto que es impedir reflexionar. Claro. Nos metimos solamente en el mundo tecnológico, nos sirven de gran ayuda, pero realmente estamos cayendo en un camino como de vicio en realidad y Claro. sin ni siquiera saber que nos va a ayudar a algo en específico. Claro, no estamos pendientes de ser como personas en sí, sino que de pasar y sobrevivir el día a día de la manera más cómoda posible. Claro. ¿Qué más nos impide reflexionar? El enojo, nuestra ira, Estado de ánimo. los estados de ánimo. Cuando están muy cerrados en un lugar, también hay que reflexionar porque tú estás metido solamente en ese lugar y nosotros nos estamos dando cuenta que realmente lo que tú estás haciendo, si te preguntas el por qué o por qué estoy aquí, por ejemplo, si me preguntan por qué estoy aquí contigo, empezaría a reflexionar. Claro. Pero uno no se da el tiempo. Como dije, la vida cotidiana, uno se acostumbra al día a día. Por ejemplo, uno en la mañana, ¿qué hace? Se levanta a las 8 de la mañana, va a la universidad, almuerza, va a tu casa, vuelve, entrena, llega a tu casa a dormir. Reflexiona, ¿pensaste alguna vez lo que hiciste? Nunca, vos. Entonces, como algo que realmente no te da el tiempo de pensar. Y como decía nuestro psicólogo, de que si nos sentáramos en una playa o en un lugar y empezáramos a reflexionar sobre el porqué de las cosas, muchas cosas y te darían respuestas que nunca te lograste imaginar. Entonces, eso puede ser. Y yo te pregunto, ¿qué tiene que ver contigo la pregunta? Mira, yo considero, ¿Qué te afectó a ti? mira, yo considero que conocer el concepto y cuándo y cómo se creó da como el fundamento para, si es que en algún minuto quiero generar un cambio en lo que es el paradigma educativo que hay en nuestra sociedad hoy en día, es como tener la base para plantear que en el momento en que se creó fue un momento en que hubo una gran centralización de lo que era el humanismo, o sea, el ser humano como el centro de toda la creación, el centro del universo, podría decir. Entonces, ir viendo cómo ha ido evolucionando todo y los procesos históricos que han involucrado, y así poder entender en la sociedad en la que estamos y generar un cambio en ello, como una evolución más de lo que fue, ¿cierto? El marco de todo esto estuvo muy situado en lo que eran las guerras mundiales. También lo que fue acá en Chile, que se logró la independencia en 1810, pero en 1810 a 1906 fue un periodo así como para la educación física no evolucionó mucho, ya que al generarse la independencia, Chile tenía que rearmarse como país y dio más enfoque a lo político, entonces dejando de lado lo que es la educación. Después de esto fueron, bueno, principalmente la educación física se fue afectada por gran influencia extranjera, ya que la mayoría de los profesores que habían especializado acá en Chile eran profesores alemanes.
Y Alemania, como es conocido, tiene gran influencia en lo que son conflictos bélicos. Entonces como que son muy de militarizar las cosas. Entonces actualmente estamos en una sociedad en la cual considero se está buscando cada vez más libertad, pero se está desviando los propósitos de lo que es la educación en sí. Por ejemplo, la educación física es encargada de conservar lo que es conservar un bienestar del cuerpo, como se podría decir, pero cada día vemos mayormente lo que es la obesidad o distintas enfermedades que se podrían controlar, se podrían disminuir con lo que es la educación física. Sería más que nada eso. ¿Tú qué consideras que podría influir en tu proceso pedagógico lo que es tu pregunta? Como era mi pregunta, ¿quién pide reflexionar? Lo que a mí me puede afectar, o sea, lo que tiene que ver conmigo en realidad, que si yo reflexionara realmente, no sé, un día cualquiera, una vez a la semana que se fuera, o algún momento, yo creo que todos reflexionamos alguna vez. Yo creo que disfrutaríamos de una salud mental y espiritual. Aparte de que tiene que ver conmigo, por ejemplo, lo de las clases. Si yo me preguntara por qué seguimos en la clase de siempre y empezar a reflexionar, crearía una nueva clase para mi alumno, en la cual mis alumnos empezarían a entretenerse, a hacer lo que hacía la misma clase de siempre. Claro. Entonces, yo creo que eso es lo que me afecta a mí. Además, yo encuentro que tiene que ver conmigo que muchas veces nosotros nos dejamos influenciar por las reglas de la sociedad, ¿cierto? Lo que está bien, porque la inclusión es una crisis. Ahora, si nosotros fuéramos como un poco más rebeldes y buscáramos un poco más allá de lo que dice, se podría generar un cambio en esta sociedad y en la educación. Por ejemplo, yo encuentro que el gran cambio que deberíamos hacer nosotros como educación física, como pedagoga en educación física, sería cambiar el concepto de que educación física es solamente deporte. Me encantaría buscar, como en mí, lo que me afectó esto, que me gustaría buscar a ver, ¿cómo explicarlo? Me gustaría de que las clases ahora ya no fueran esas clases de básquetbol, de fútbol, de jugar a la pelota, no. Unas clases más como que tengan que ver con el desarrollo del alumno. Que nosotros motiváramos en sus capacidades motoras o en sus habilidades motoras, o que le explicáramos sus capacidades que ni siquiera ahora recién en la universidad supe cuáles eran mis capacidades. Mis capacidades motoras, y yo encuentro que ese fue, y a mí me afectó la pregunta de que me empecé a cuestionar por qué las clases eran igual que siempre y cómo yo genero el cambio. Cuando egrese en esta carrera, cómo yo puedo a mi alumno hacer ese cambio. Citará. Y bueno, te digo esto porque estoy investigando y los autores en los que yo me basé, empecé desde la antigüedad y era de que, bueno, todo empezó con el pensamiento de nuestros grandes pensadores, Sócrates, Aristóteles, Platón, que hablaban de el pensamiento, el presente del pensamiento. Esos eran los filósofos como más importantes. También me empecé a buscar y salía Euclides, que hablaba de las cosas matemáticas. Entonces ellos reflexionaban a través de las matemáticas. O sea, todo, en lo natural buscaban explicaciones, claro, o sea, que no eran tan a simple vista. Claro, todo tenía una explicación de un porqué, y realmente hasta con las matemáticas ellos podían reflexionar, por ejemplo, de que en la sombra de un edificio las cosas matemáticas que ellos investigaban tenían una reflexión. También en la actualidad, Maturana hablaba de la acción de reflexionar. Él decía, es complicado el tipo, costó entender, pero es un genio lo que tiene que ver con la reflexión y lo que él habla, Maturana. También
Noam Chomsky, que él habla de la reflexión a través del lenguaje, como nosotros, lo que pensamos a través del lenguaje, buscamos una hermosa reflexión que ni siquiera nadie se pregunta de por qué pasa esto con el lenguaje. Bueno, acá en Chile, Alfredo Spit, que fue el ex candidato a presidente del ecologista, que él hablaba muchas cosas interesantes sobre la reflexión. Y eso todo tiene que ver con la teoría del pensamiento y la reflexión. Eso es mi autor. Es lo que me basa. Mira, con respecto a lo que dijiste tú de buscar los enfoques de la educación física, recuerdo el libro Cultura Corporal del certamen que decía que el profesor debería fomentar una clase en donde el alumno se conociera primeramente a sí mismo. Entonces, en el minuto tú dijiste algo de que tú en la carrera conociste tu capacidad y habilidades. ¿No? Porque en el colegio claro. siempre tuve los deportes. Claro, entonces como que se perdió un poco el enfoque. Sí. Siento que, según lo que yo leí también, yo en un minuto decía que el centro de todo esto también era el conocimiento natural corporal. Entonces como que han sido varios los sucesos que han pasado aquí, o sea, tanto a nivel mundial. Yo considero que la militarización como que ha hecho que se pierda un poco el enfoque. Se ha preocupado más de preparar personas físicamente que, claro, y dejando de lado conocerse en sí mismo como de uno. O sea, no sé, pues yo te digo, recién empecé a analizar todo cuando en clase de aprendizaje motor, no sé, pues, ver cómo personas de 20 años, nosotros mismos, podíamos estar corriendo, fluyendo, saltando como niños de 5 años. Con los avioncitos. Claro, y me clase los papeles, o sea, yo hacía demasiado bien y como que analizaba todo lo que estaba haciendo. Como que cómo podíamos ser tan felices con un pedazo de papel, siendo que hoy en día se pierde todo eso. Y sin darte cuenta, o sea, no sé, transferir más que una clase es un no. O la capacidad de ser libre en una clase. Claro. Por ejemplo, muchas veces en la clase de educación física te enseñan a que, por ejemplo, en el básquet, un lanzamiento a 90 grados, lanzamiento comunica Todo cuadrado. todo cuadrado. Una bandeja derecha, izquierda, todo bien, Claro. todo un cuadradito. Pero si te dejaras fluir, te entretenés. Claro. Sería entretener jugando. Sería libre y como que tendría esta autonomía. Entonces, como lo que tenéis que buscar, conocerte a ti mismo primero como persona. Claro. Que es como, para ser útil para ti mismo, para la sociedad, yo creo que primero es conocerte a ti mismo en toda tu capacidad. ¿Y qué es lo que ha aprendido en la clase? Es que como lo he dicho, el enfoque que he hecho a Plus clase en mí es cambiar, no sé, pues, la metodología de un método menos instruccional, menos arbitrario, y se va a hacer un poco más abierto. Esforzarse un poco más en buscar, no sé, pues, algún método que genere conducta en un alumno, que no sé, porque puedan mejorar su vida, por ejemplo. Que no sé, muchas veces nos encerramos en lo que estamos haciendo y no nos damos cuenta del estado de ánimo de las personas, diciendo que como vamos a ser profesores, nos olvidamos completamente de la labor de un pedagogo, que es formar a una persona. Y cómo, olvidándolo, puedes truncar o no la vida de un alumno. Entonces, con todo lo que aprendí en las clases, creo que se puede generar un cambio en la metodología de la educación física. Ya viendo la exposición, ya informado un poco más y analizando, no sé, todas las situaciones que hemos pasado en aprendizaje motor, creo que se le puede dar un nuevo enfoque. Pero primero es que considero que falta investigar un poco más, o sea, harto más, porque para hacer esto hay que tener fundamento. Y no sé, nosotros tenemos un 1% de la información, considero yo. Nada. Entonces sería eso más que nada, bueno. O sea, lo que he aprendido es que se puede ser libre en una clase de educación física, que si lo puede hacer una persona de 20 años, un niño
la gozar de una manera en la clase. Claro. ¿Y tú? ¿Cómo relacionas con tu Con mi vida, la vida con tu vida? aprendida. Sí. Queda 3 minutos de video. La respuesta música. ¿De cortar y Y si lo cortamos, entero? y después yo ¿Aló? Disculpa que estoy grabando todavía. ¿No? ¿Y dónde están? A ver, ¿dónde están? A ver, ok, me parece. No me interesa. No me interesa. ¿Qué pasa? Vale. Ok, muchas gracias. Chao. Fea. Chao. Igual. Chao. Acá. Una barra. Ya. Ya déjame, me van a ganar allá, sí. ¿Ah? Me van a ganar allá. ¿Hablamos? No soy grande. No soy cargando. Lolo. ¿Y me veo? Obvio. Sí. Sí, no me veo. No, está grande ya. ¿Me quedo? No. ¿En qué estamos? Lo que yo aprendí. Lo que tú has aprendido en las clases de gimnasia y aprendizaje motor. Yo he aprendido de que hay 3 tipos de salto. Eso más que nada es lo técnico. Es lo técnico. No, pero para mí, lo que he aprendido es de que las clases se deben hacer con creatividad. Ya. No ser el típico profesor de ciencia. Yo creo que eso es lo que yo más aprendí. En no hacer las cosas mecánicas, empezar a trabajar ya con más imaginación, Claro, buscar la libertad buscar de los la libertad alumnos. de los alumnos. Eso es lo que yo he aprendido. Y creo que es lo que a mí me va a servir para yo poder hacer clases más adelante. Eso es lo que yo realmente he aprendido y creo que es lo que me va a servir. Porque lo otro es más lo técnico. Y yo creo que lo técnico todos lo deben saber, todos Claro. lo saben. Pero por ejemplo, Que hay momento y momento. claro, pero por ejemplo, la creatividad, como a desinflar balones para que un alumno entienda de que el bote no es lo más importante en el caso, Claro, que enseñarle un trabajo en equipo. es un trabajo, claro, más en equipo y que hay que ganarle el tiempo y no al rival, Claro. de que se entretengan. Eliminar un poco la competitividad. igual. Eso, yo creo que eso he aprendido en esta clase, de que uno ya tiene que hacer las clases como por, o sea, no las clases, sino que enseñar a los alumnos de que se entretengan, de que fluyan y que sean ellos, de que tengan esa libertad y no ese miedo de que si no hacen algo van a tener un 1. Claro. No quiero que tengan la persona eso, sino que yo quiero que hagan las clases porque a ellos les guste y que vayan porque realmente quieren, no porque se sientan obligados. Yo creo que eso he aprendido de este caballero, este profesor. Y no, yo creo que no, me ha servido harto. Yo creo que es lo más importante tener esa creatividad del alumno, o sea, del profesor para que haga sus clases. Y no guiarse solamente por el currículum que dice que hay que hacer deporte ni nada. O sea, sería genial. Obvio que es modificable, como dice, que el currículum se puede modificar, pero imagínate enseñarle a un alumno cosas artísticas, como por ejemplo el malabarismo. Enseñarle que eso no está en el plan, pero enseñarle que con eso igual está desarrollando habilidades y capacidades. Entonces, sí, sería entretenido. Por ejemplo, enseñarle habilidades como de ser mío. Claro. O sea, Salir de lo común. Salir de lo común, por ejemplo, a mí me encantaría enseñarle lo que yo me manejo, no sé, por ejemplo, en lo de más artístico, tú llevarlo al folclore, Claro. enseñarlo a algo más cultural, y yo, no sé, puedo enseñarle lo más A artístico. conocerse a sí mismo mediante lo que es el ámbito cultural. Por ejemplo, sería genial una clase que los niños sean ellos. ¿Qué es lo que a ellos les gustaría hacer? No sé, Sí, o- una clase así. No sé, sería bonito. Sí, o sea, obviamente como todo lo que uno ha pensado con todas estas clases y todo, como que el ideal sería buscar una clase en donde la libertad del alumno sea lo que valga, pues. Ver la sonrisa de los niños como lo que realmente te llenaría. Sí, pues, yo creo que eso es lo más importante. No sé, pues, ¿qué más podemos agregar de lo que hemos aprendido? Yo creo que más que nada sería eso, pues La lo otro creatividad, ya... yo creo. Sí, como profesor estamos llamados a ser creativos y a promover la creatividad de los alumnos. Así como profesora empezaría nuestra imaginación y aparecerían los copiones
Sé que te andarán preguntando qué hiciste tú, qué hice yo, para que ellos mismos sacaran una clase, porque están acostumbrados a hacer la misma clase de cine. Como decía, a nivel parasitario. Sí, como les decía eso. Bueno, en lo que unir las dos preguntas, Ah, sí, ¿verdad? mira, yo creo que la educación física se puede conectar directamente con el reflexionar, ya que, ahora, esto lo analicé después de haber leído el libro ese de cultura corporal, en donde vi que, no sé, pues la visión del profesor tiene que ser un poco más amorosa, que podría decirse, más comprensible ante un alumno, en donde con el reflexionar tú podías analizar una situación con algún alumno en la cual quizás tú puedas cambiar la vida de uno. Entonces, al reflexionar, tú vuelves a pasar ahí y vuelves a tomar, o sea, como buscando un cambio y cómo podrías alegrarle el día a un niño, tocarle una sonrisa. No sé, como muchas veces uno tiene un mal día Es y, una clase de mal humor. claro, no se da cuenta que tenía a cargo un curso de, no sé, pongámosle 45 alumnos, los cuales no todos están en las mismas condiciones. Entonces, como que en eso tú podrías truncar un alumno. Y no es la idea, sino que la idea es que este logre ser libre, generar integración y autonomía en una sala de clase. Yo considero que en ese momento, más que nada, la Igual como que estoy de acuerdo contigo, porque encuentro de que encuentro que la gente tiene muy mal el concepto de que somos las cabecitas de mujeres. Claro. Entonces, si empezáramos a reflexionar, le sacaríamos realmente ese concepto que tienen, Sí. de que la educación física no es solamente hacer pesas, jugar, sino que lleva algo mucho más allá, más psicológico en realidad a veces, porque te conecta con, por ejemplo, el solamente hecho de correr o hacer algo ya te está produciendo alegría, o quizá un día de buen humor, no sé. Por ejemplo, a mí me alegra correr, te saca de la rutina. Claro. Entonces igual tiene que ver con cosas psicológicas o unas cosas más... Sí, como, bueno, como he entendido, nosotros vamos a ser profesores. Y el deber de un profesor es crear un ciudadano, podría decirse, que quizás esté mal dicho, pero una persona íntegra, que sea útil para sí mismo, como respondí al principio del video, y para la sociedad. Entonces, como que al decir voy a ser profesor de educación física, muchos entienden voy a hacer que él tenga un mejor estado físico. Pero siendo que como profesor, lo primero es que esta persona logre ser autónoma. Entonces, más que nada es como una conclusión que podría darle yo a todo lo que he aprendido con todas las clases, con lo que he leído. Y tu conclusión como tema, por ejemplo la mía, a la conclusión que llegué, de que realmente quien nos impide reflexionar somos nosotros. Nosotros nos impedimos reflexionar sobre lo que hacemos. Por ejemplo, si yo estoy muy ocupada hoy día, yo estoy diciendo que estoy ocupada y por ende no voy a reflexionar. Pero es mi problema el no reflexionar, porque yo me lo estoy impidiendo. Claro, lo mismo. mismo que se me Esa fue mi conclusión de lo que investigué y todo, según mi autor, es lo que me basé, pero esa fue mi conclusión. ¿La tuya? Mira, si bien mi pregunta era más algo en lo teórico, Sí. como que la conclusión que puedo sacar es un análisis de la época cultural, o sea, de la época en la que se vivió todo este proceso, y compararlo con los hechos actuales y ver cómo se es que ha ido evolucionando, ¿no? O cómo se ha ido deteriorando la imagen de la educación física, y buscar una forma, no sé, de por lo menos yo en mi clase lograr un cambio en esto, o que las personas que me vean haciendo una clase no digan esto es un poco más de lo mismo, sino que buscando el cambio del paradigma. No sé, diría eso más que nada. Sí. Y la conclusión que llegamos como de nuestra encuesta que hicimos a las personas del centro es de que todas las personas que entrevistamos, ya sean niños, jóvenes, señoras, caballeros, que nos llegaron a la conclusión de que el concepto de educación física, o lo que ellos saben por educación física,
es que ellos se basan en el deporte. Para ellos la educación física es deporte. Estar sano, eso es educación física. Para una señora dijo que la educación física era estar sano, era ser saludable, eso dijo que era educación física. Otro nos dijeron, un niño nos dijo que era jugar básquetbol, que su clase era deporte y era entretenido. Educación física para alguien es entretenido, pero realmente no buscaron, no saben lo que es más allá. Y nosotros para eso estamos, ¿no? Para cambiar, intentar hacer que esa que esto cambie. Claro. Y sobre reflexión, ellos dijeron, ¿qué fue lo que dijeron? A ver, el caballero fue... A ver, una señora dijo que el reflexionar era, bueno, como estaba más asociado a lo que era lo psicológico, lo mental, se conecta directamente con la educación física en el ámbito de que teniendo un cuerpo sano, tú tienes una mente sana. Como que se acercó un poco. Claro, como que también dijo que, no sé, su mismo hijo, mediante lo que era la educación física, podía estar un poco más feliz, un poco más de compañerismo con sus compañeros, cosas así del estilo. O sea, pero 5 minutos llevo. Dale, llevo 5 minutos. O sea, lo que él... O sea, ella en realidad lo que hizo, sin darse cuenta, ella mezcló lo físico con lo psicológico. Claro. Porque dijo que haciendo educación física su niño era feliz. Entonces ahí se mezclan nuestras preguntas en realidad. La reflexión con la educación física. ¿Y qué más? Alguien, el caballero que entrevistamos en el mall, dijo de que, ¿cómo fue? De que yo le pregunté, ¿te acuerdas que le dije que le impedía reflexionar? Y él dijo que lo que a él le impedía reflexionar eran sus problemas. Claro. O sea, la gente está tan llena de problemas de que no se fija de que si realmente reflexionara el por qué tiene sus problemas, quizás... Buscar un cambio para salir de aquel problema. Claro. Eso, quizás si reflexionara, saldría de ese problema y no estaría día y noche pensando de que qué voy a hacer mañana, el problema que tengo hoy. Claro. Quizás eso. ¿Qué más? ¿Y nuestras preguntas se conectan con lo que es profesora de clase o no? Es que obviamente, como hemos dicho en todo el video, está claramente conectado. O sea, nosotros al analizar que queremos hacer un término de educación física, primero volvemos y retomamos toda la situación, todas las vivencias de educación física nosotros, para ver qué cambios generaría si nosotros nos proponemos hacerlo. Si nos queremos cambiarlo, ¿qué podemos generar con ello? Entonces obviamente está directamente relacionado. Como para cambiar algo hay que pasar 2 veces por ahí. ¿Y eso? Así como para terminar, tenemos que hacer como una reflexión. ¿Y eso, profe? En realidad estamos como profesores de educación física, aún nos faltan años para salir, pero cuando egresemos queremos hacer ese cambio que realmente aprendimos con usted, que la creatividad que realmente necesita el alumno tenemos que hacerla nosotros mismos. La libertad del alumno. Como dicen nuestros políticos, estamos trabajando para eso. Claro. Gracias, profe.